de sus alumnos van a estar acompañándonos el día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a estar con ellos, vamos a estar también con este público, con audiencia también de Sandra Romo, ¿sí? Que también muchos sabrán que, bueno, ya tiene alguna experiencia en el campo de la investigación en música y compañeros que pues pudieron acceder al link y que van a estar aquí también con nosotros. Entonces, vamos a iniciar la sesión, ¿sí? Tenemos ahí una agenda que quiero que sea objetiva para dirigir lo más posible la conferencia a un término pues ordenado y vamos a dejar una sesión de preguntas y respuestas al final, ¿sí? Para que agilicemos más este proceso. Primero que nada, quisiera saber, voy a habilitar aquí el chat a un lado. Quiero saber si hay algún problema con el audio o video. ¿No? ¿Todo bien? Perfectísimo. Bueno, entonces me voy a presentar. Bueno, voy a compartirles pantalla, ¿sí? Para que podamos ver la presentación. Déjenme ver aquí las pestañas que tenemos habilitadas. Bien. Ok. Bien. Ahora dejen revisar, aquí está, se supone que ya se debe ver la presentación. Entonces, el título de la presentación de hoy va a ser Ergonomía y Música, Salud para el Guitarrista, ¿de acuerdo? En este sentido, pues, los temas que vamos a revisar en esta sesión para hacerla más ágil van a ser los siguientes. Primero, vamos a hacer una breve presentación, ¿sí? De su servidor, para que conozcan más o menos un poquito del background que después se ha tenido para el desarrollo de esta investigación. Vamos a mencionar información acerca de los antecedentes de investigación en ergonomía aplicada a la música, que pues afortunadamente no es una cuestión tan nueva, ¿sí? Es decir, ya hay personas que vienen encaminando este proceso de investigación. Cada vez somos más y lo que sí es que creo que hace falta consolidar un poco toda la información porque hay un estudio de por acá, otro por allá, entonces falta como hacer un poquito más de consolidación, pero allá hay antecedentes, ¿no? Importantes. Vamos a hacer una revisión de un trabajo de investigación, de un par de trabajos de investigación que realicé justamente con guitarristas. Vamos a tener una sesión de conclusiones y una sesión de preguntas y respuestas al final de lo que como les acabo de comentar hace un momento. Entonces, vamos a ver, estoy aquí asegurándome de que todas las pantallas se vean bien, ¿sí? Si hay algún problemita de conectividad, por favor, me lo hacen saber por el chat, pero creo que hasta ahorita todo va en orden. Bien, perfecto, gracias. Entonces, bueno, seguimos con la presentación, ¿sí? Bueno, se supone que ahí debe estar ya, ¿sí? Mi nombre, pues, es Sergio Valenzuela, soy médico, cirujano y partero, egresado. Mi formación académica hasta el momento ha sido por parte de la Universidad de Guadalajara. Estudié medicina. Posteriormente, al terminar medicina, estudié la carrera que muchos de ustedes han de estar estudiando ahorita, que es la carrera de técnico en música en la Universidad de Guadalajara. Específicamente, obviamente, con la orientación a guitarra clásica. Y al terminar los estudios de medicina y música, pues decidí estudiar la maestría en ergonomía, ¿sí? La maestría en ergonomía me dio la oportunidad de desarrollar el proceso de investigación que ahorita hemos estado llevando a lo largo de este tiempo. Entonces, la titulación de la maestría fue gracias a justamente la conjugación de los conocimientos de medicina aplicados a un análisis de la ejecución de la guitarra clásica, y de ahí salieron dos propuestas de diseño,
una propuesta de diseño en donde se plantea un manual con recomendaciones ergonómicas para los músicos, ¿sí? Para los guitarristas. Otro guía, una guía de diseño para un nuevo implemento auxiliar, para un nuevo soporte para guitarra, que de hecho el soporte para guitarra sí se diseñó, sí se construyó y sí se puso a prueba. Lo que hace falta aquí es hacer los ajustes de los resultados de las pruebas, pues porque obviamente cuando se diseña un producto nuevo, pues no siempre queda al 100% terminado. Entonces falta hacer un rediseño de todo este implemento auxiliar. Y todos los trabajos de investigación están al alcance de la mano, pues ahorita les voy a pasar el contacto para que ustedes vean dónde pueden ponerse en contacto conmigo y verificar la información, pues, de los artículos, publicaciones que hemos estado realizando. Entonces, vamos a compartir otra vez pantalla. Para iniciar, me gustaría citar esto que he venido reflexionando, y es que justo la investigación en música no es nueva, ¿de acuerdo? Ya hay diferentes corrientes y áreas de investigación, ¿sí? Tanto investigación en el área de musicología como investigación ya ahora en el área de la biomecánica, de la kinesiología, de la fisiología humana aplicada a la música, y también pues todo esto conjugado con la cuestión de la ergonomía, ¿de acuerdo? Entonces, todavía es un área muy rica en posibilidades. Aquí me estoy ampliando muchísimo, pues, y la verdad es que hay de dónde sacar, hay de dónde extraer información, y como les digo, lo que nos hace falta, pues, es consolidar, ¿no? Todo este acervo que está por ahí, no tan a la luz, pero que si le buscamos poquito, definitivamente vamos a encontrar información. Entonces, en ese sentido, bueno, voy a hacer un pequeño espacio y quiero ver cuántas personas tenemos en sesión ahorita. Sí, somos 28. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta hasta el momento que quieran hacer? Profe, Sí. yo aquí. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. ¿Cómo definir la ergonomía? Porque es algo que todavía no entiendo muy bien. Ok, muy bien, Eric. Esa pregunta es muy interesante porque la ergonomía es una disciplina científica, ¿de acuerdo? Es una ciencia, tal cual. ¿Sí? Ya es una ciencia que tiene sus propios métodos de evaluación. Y es una ciencia que trata de analizar la actividad humana, ¿sí? A través del uso de herramientas. ¿Sí me explico? Es decir, todos los seres humanos estamos, al realizar una tarea, una actividad, un trabajo, y esto incluye la música, que es lo que estamos hablando acá. Nuestro instrumento es el instrumento musical, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de la máquina o la parte del instrumento manual que utilizamos. Está el ser humano, ¿sí? Que es el que hace uso de esa herramienta, y esa interacción sucede en un entorno determinado. Por ejemplo, en el caso de la música, la interacción sucede o en un recital, en un cubículo de práctica, en un área libre, en un área verde, en un ensamble. Hay múltiples entornos en donde el músico puede desempeñarse, y cada entorno tiene el potencial de ser analizado de manera individual, ¿de acuerdo? Entonces, lo que analiza la ergonomía es la interacción entre el entorno, el ser humano y su herramienta que utiliza, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, con eso yo genero una visión holística, una visión integral de lo que es la actividad del ser humano, ¿ok? Eso es la ergonomía, ¿sí? Entonces, ¿sí queda aclarada esa duda? ¿Cómo no? Muy Con su bien. explicación, sí. Entonces, continuamos, ¿sí? Vamos a ver un poco del background, ¿sí? O sea, de los antecedentes, para que se den una proyección también de lo que tenemos acá en, en la Universidad de Guadalajara. Sí, como les digo, mi formación ha sido en la Universidad de Guadalajara, desde la carrera de medicina hasta la maestría en ergonomía. Y les voy a compartir que, bueno, la Universidad de Guadalajara justo tiene un programa que es la maestría en ergonomía,
y tiene el Centro de Investigaciones en Ergonomía, ¿sí? Básicamente el Centro de Investigaciones en Ergonomía es el único en su tipo en toda Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y la maestría en ergonomía, si no me equivoco, hasta el día de hoy es la única o de las únicas maestrías en ergonomía que se ofertan también a nivel Latinoamérica. Entonces tenemos esa gran ventaja, ¿verdad? Dentro de la maestría en ergonomía se tienen macroproyectos de investigación, ¿de acuerdo? Y uno de esos proyectos de esos macroproyectos de investigación está relacionado justo con la investigación musical, ¿sí? Pero no la investigación musical desde la musicología, en donde estudiamos los antecedentes musicales, la historia de la música, sino la investigación más dirigida a esta parte de la ergonomía que acabo de definir, la interacción que existe entre la persona, su herramienta y su entorno. Entonces, esta imagen que les quiero compartir es parte de un trabajo que se hizo en la Universidad de Guadalajara en el año 2014, ¿sí? Por la profesora Lilia Prado y el maestro John Ray Galindo, ¿sí? En donde nos hacen una propuesta, ¿sí? Se hizo un estudio, este estudio es un estudio exploratorio, ¿sí? En donde se identifican primero las necesidades de los músicos en relación a las dificultades que experimentan día a día, ¿de acuerdo? Entonces, se identificaron varias situaciones, ¿no? Desde el hecho de la parte del ruido, ¿sí? De la parte ambiental, ¿sí? Cómo es que las condiciones ambientales de ruido pueden perjudicar a la concentración, al enfoque, al desarrollo de la práctica instrumental, ¿sí? Hasta cómo el músico experimenta problemas para inclusive acarrear su instrumento, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, los contrabajistas, los chelistas, que son instrumentos muy, muy voluminosos, ¿no? Entonces, el simple hecho de trasladarlos de un punto A un punto B genera una exposición a riesgos físicos, ¿de acuerdo? Ya no hablamos, pues, de que las mismas dimensiones de los instrumentos hacen que el músico opte por determinada postura, ¿no? Entonces, dentro de las necesidades que se identificaron en este estudio, pues fue justamente la de la cuestión ambiental, ¿sí? Cómo resolver la cuestión ambiental en ruido, la cuestión del traslado de los instrumentos musicales, ¿sí? La cuestión postural, ¿sí? Porque sabemos que los músicos ejecutan de manera repetitiva su instrumento, ¿sí? Y entonces esto los va a exponer a una serie de factores de riesgo físicos que pueden posteriormente imposibilitar, al menos de manera parcial, la actividad profesional del músico. Entonces, todas esas necesidades, incluyendo si es que los músicos ya presentaban síntomas musculoesqueléticos. Entonces, de ahí partimos. De ahí se partió, pues, porque ese yo no lo hice, lo hicieron los maestros que les acabo de mencionar, pero de ahí se parte, pues, o fue uno de los parteaguas que nosotros tomamos en consideración para enfocar ahora sí ya la investigación personal, ¿de acuerdo? La investigación personal va dirigida justo a la cuestión de los implementos auxiliares, es decir, yo tengo un instrumento principal que es mi instrumento musical, pero además de mi instrumento musical, yo requiero de otros elementos para poder estudiar o para poder ejecutar. ¿Cuáles son esos elementos adicionales? Bueno, pues yo necesito de atriles, yo necesito de sillas, yo necesito de banquillos, de soportes, de iluminación, de cierto tipo de lámparas, de dispositivos para el cambio de partituras, etcétera, de dispositivos electrónicos, porque últimamente sabemos que muchos músicos estudian inclusive desde sus iPads, ¿no? Que es una práctica que pudiera inclusive generar un poco de riesgo ahí visual, pero todos esos son dispositivos auxiliares que están alrededor del músico y de su instrumento musical. Entonces, todo el trabajo de investigación que yo he hecho, o gran parte de él, ha sido enfocado justamente en el análisis de algunos de esos implementos auxiliares que utilizan específicamente los guitarristas. Y aquí los guitarristas sabrán perfectamente que me refiero a los soportes para guitarra, ¿verdad? A los que nos ayudan a los guitarristas a subir la guitarra a una cierta altura, ¿sí? Irregular inclinación, etcétera, para tener una postura más neutral.
Sin embargo, estos dispositivos no siempre tienen un diseño homogéneo, ¿verdad? Tienen diseños muy variados y, por ejemplo, la interacción de uso es completamente distinta, ¿sí? Entonces, la postura de un dispositivo tipo prótesis que va en el muslo no es igual a la interacción que sucede con un banquillo para pie, ¿de acuerdo? O sea, es completamente diferente. Y también hay otro tipo de dispositivo que es un cojinete, ¿sí? Que también no tiene la interacción parecida ni al posapié ni al implemento tipo prótesis. Entonces, hay que analizar, pues, en ese sentido, cuáles son las diferencias posturales y todo esto, ¿no? Entonces, esa fue una de los partaguas, pues, que iniciaron con esta investigación. Ahora, a ver, permítanme un momento. El artículo que le sacó, la imagen anterior, esta, la saqué de este artículo, ¿de acuerdo? Este artículo se expuso en el año 2015 en el Congreso de Applied Human Factors and Ergonomics, HFE 2015, ¿sí? El título del proyecto es Human Factors in Musicians, Design Proposals, que en este caso, Human Factors o factores humanos es sinónimo de ergonomía, ¿eh? Entonces sería ergonomía en músicos, propuestas de diseño. Entonces esas propuestas de diseño se hacen con base al estudio exploratorio de las necesidades del músico, ¿ok? Entonces, de mi parte, pues, tomando como puntos de referencia también a este tipo de investigaciones, una de las primeras investigaciones que presentamos a nivel congreso fue en el año 2016, ¿sí? Que llevaba por nombre Análisis de la interpretación de la guitarra desde la perspectiva de la ergonomía. Es un artículo publicado en un congreso que organiza una sociedad que se llama Sociedad de Ergonomistas de México, ¿sí? Se presentó en su edición 2016. Este es el paper, este es el proyecto que se publicó en un libro de compilación de las investigaciones y aplicaciones de ergonomía ocupacional, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que se hizo en este artículo básicamente fue el análisis de la interpretación de la guitarra, es decir, empezamos a recabar la información de varias fuentes bibliográficas que ya habían hecho estudios antes, ¿de acuerdo? Y entonces compaginamos toda esa información de tal manera que pudimos identificar como que la dirección de las investigaciones subsecuentes, ¿de acuerdo? Esto fue en el año 2016. Este libro lo pueden encontrar y descargar de manera gratuita, ¿sí? En la página de tal cual CEMAC, ¿de acuerdo? Vienen libros 2016, es el año 2016, volumen 9, y el artículo lo van a encontrar a partir de la página 326, ¿de acuerdo? Otro de los avances que se hicieron, voy a dejar de compartir acá, ¿sí? Ese avance que les voy a mostrar a continuación se hizo durante la realización de la maestría, ¿de acuerdo? Durante la maestría surgieron, además de estas publicaciones, dos eventos importantes. Uno de ellos fue una estancia académica que se realizó en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el otro fue la realización de un curso de un programa de análisis biomecánico en la Universidad de Michigan, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos cosas nos ayudaron a tener más herramientas para el análisis de la actividad del guitarrista. La imagen que les voy a presentar a continuación, ¿sí? Es una de las imágenes que representan a la estancia de investigación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿de acuerdo? Aquí lo que hicimos fue, nos pusimos de acuerdo, nos pusimos en contacto con la Escuela de Música de la Universidad Autónoma y lo que realizamos fue esa estancia de investigación en el área de diseño industrial. Hay una especialidad en ergonomía y ahí hay una serie de equipos de medición que nos sirven para estimar capacidad fisiológica, etcétera. Y entonces, de las herramientas muy interesantes que había ahí era este sistema de video que ustedes ven que se llama OptiTrack, ¿de acuerdo? Es un sistema de video en tiempo real en donde el participante tiene que utilizar un traje especial con vectores para poder captar la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan aquí, se ve
cómo el guitarrista está haciendo una ejecución del instrumento utilizando uno de los implementos auxiliares. Además de ese implemento auxiliar, se le pidió que utilizara otros dos, ¿de acuerdo? Para comparar la interacción que había o los cambios posturales, mejor dicho, que había al utilizar estos dos implementos auxiliares. Entonces, esa fue una de las cosas que se hicieron en esa estancia de investigación, ¿sí? A ver, perdón. Bien. Ahora, ¿cuáles fueron? Porque ahorita les dije, esos son los videos en tiempo real. Entonces, lo que se obtuvo con esa investigación fueron estas imágenes, ¿de acuerdo? Que eso también nos ayudaron, estas imágenes nos ayudaron a definir cuáles son los aspectos del cuerpo que queríamos valorar, ¿de acuerdo? A la hora de hacer el análisis con otras herramientas. Entonces, déjenme ver si se ve, alcanza a ver bien. Aquí está. Bien. Bien, miren, ese es el video de la estancia de investigación, perdón, la imagen, esta la vamos a usar ahorita. Este es el que les quiero mostrar, este video de acá, ¿sí? Entonces, fíjense, eso que ustedes vieron en foto, nosotros lo veíamos en tiempo real representado así. Entonces, le pedíamos al guitarrista que se sentara, ¿sí? Que tomara el instrumento musical y nosotros podíamos girar en cualquiera de las direcciones al avatar para poder ver las diferentes posturas a los cuales el guitarrista estaba expuesto, y de ahí definíamos pues cuáles iban a ser los segmentos corporales que íbamos a analizar con otros instrumentos, para tener como una visión un poquito más específica de lo que se iba a hacer, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de la postura optada por un participante al utilizar un implemento auxiliar tipo prótesis, como el Ergoplay, ¿sí? Ese es un video que representa eso, ¿sí? Ahora, este es otro video que representa el posapié, ¿de acuerdo? Aquí vemos una interacción completamente distinta. Hay una elevación del miembro inferior. Vean ustedes cómo el participante automáticamente hace una una flexión de rodilla, ¿sí? Que hace que que se ponga en puntillas, una distribución asimétrica del peso corporal, ¿sí? Este participante, además de su estatura, que medía más de 1,80, ¿sí? Hizo que esta postura se optara de esta manera. Si a este participante lo viéramos de lado, que sí lo vimos de lado, se vería totalmente curvado, ¿de acuerdo? O sea, como casi en posición fetal, ¿de acuerdo? Abrazando el instrumento prácticamente en posición fetal. Entonces, estas fueron algunas de las imágenes que se obtuvieron con ese programa y que nos sirvieron posteriormente para realizar el análisis el análisis postural más específico, ¿ok? Esto es en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Después trajimos esos resultados y empezamos a desarrollarlo acá. ¿Hay algún comentario que quieran mencionar hasta el momento? Hola, buenas tardes. Hola, Mario. ¿Qué aquí tal? estás, Mario. Bien, bien. Oye, primero, oye, te felicito. Para los que no me conocen, me llamo Mario Castillo. Ajá. Yo soy egresado de la Facultad de Música de la UNAM y conocí el trabajo de Sergio por los documentos que él ha publicado. Ahora, el comentario que tengo es en respecto a estos videos que nos pasas. Estos videos solamente fueron para probar el sistema software para luego hacer la investigación ya en Guadalajara, donde hiciste el otro. Mira, el estudio pasó por una fase exploratoria, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitábamos identificar y sustentar las variables a analizar, ¿de acuerdo? Este software se utilizó para ver si realmente se identificaran primero a simple vista diferencias posturales al utilizar un implemento y otro, ¿de acuerdo? Una vez identificadas esas diferencias, esas desviaciones posturales, ¿sí? Lo que se hizo con este material fue, ok, tengo una desviación postural en determinada parte del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte del cuerpo la voy a tomar como referencia para hacer el análisis más específico, ¿de acuerdo?
Entonces, dentro de no sé si recuerdas, porque creo que, bueno, tú mencionaste de lo del trabajo de investigación, que de hecho tengo que responderte la respuesta, ya tengo la respuesta ahí, ¿sí? Fíjate, lo que se hizo pues fue tomar varios puntos de referencia anatómicos, por ejemplo, la lateralización del tronco, la elevación de la cadera, la separación del brazo del cuerpo, la flexión del cuello, que esa no la tomamos aquí ahorita en consideración, pero se podría analizar posteriormente, la flexión de la espalda, etcétera. Todos estos parámetros que se valoraron, ¿sí? Estos videos o este software nos ayudaron a identificarlos, ¿de acuerdo? Y a empezar a dirigir el análisis postural ya teniendo una imagen más clara de cómo es que el guitarrista está sentado tocando su instrumento, ¿sí? Esa fue la idea. Y una de las cosas que no se mencionan en el trabajo de investigación, ahorita lo vamos a citar, es que se hizo una prueba piloto, ¿de acuerdo? O sea, además de que hicimos estas grabaciones de video, se hizo una prueba piloto con 9 participantes, no los 9 participantes que se mencionan en el artículo, sino otros 9 antes, ¿de acuerdo? Para saber si esos parámetros posturales realmente nos iban a ayudar, ¿sí? Y también para validar o ayudarnos a darle más soporte a unas pruebas subjetivas que íbamos a aplicar, porque además de evaluar la postura del guitarrista, lo que quisimos hacer es evaluar su percepción de ciertas cosas al tocar. Por ejemplo, evaluar su percepción de comodidad, evaluar su percepción de autosuficiencia a tocar el instrumento. Entonces se desarrolló un instrumento tipo cuestionario, ¿sí? Con una serie de reactivos en donde a los participantes se les hacían preguntas estructuradas para identificar qué tan bien o qué tan mal percibían el uso de cada dispositivo, ¿de acuerdo? Esa es la situación. Entonces, gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces continuamos. Ahorita la pregunta que me hiciste, ya te digo, te la respondo, Mario, ¿sí? Si no es por este medio, te la respondo de forma personal por el WhatsApp para que quedemos claros. Sí, tiene que ver, de adelante te comento que esas diferencias de los resultados tienen que ver con una fase de diagnóstico que se hizo con REVA y luego después la fase final de estudio que se hizo con el otro software. Pero bueno, lo discutimos al final, ¿sí? Bien, para estar todos en la misma línea. Miren, este artículo que fue el previo a un artículo que se publicó en una revista, fue presentado en Italia, ¿de acuerdo? Este se presentó en Italia y aquí ya habíamos hecho el análisis postural con los 9 músicos, habíamos hecho también la aplicación de las pruebas de autosuficiencia o autoeficacia, ¿sí? Y comodidad a los músicos, y con esto nosotros pudimos identificar ciertos parámetros o ciertos puntos que nos iban a ayudar a dar una dirección a un posible diseño de un nuevo soporte para guitarra. Quiero recalcar una cosa, la intención de la investigación nunca fue en un inicio ya dirigirla al diseño de un nuevo dispositivo, ¿de acuerdo? Por eso se hizo un estudio exploratorio, porque no sabíamos si realmente estos soportes para guitarra realmente iban a generar una postura en la cual al participante al guitarrista no se le identificara un factor de riesgo postural, ¿de acuerdo? Entonces, no fue la intención hacer el diseño desde un principio. La intención se fue gestando conforme la investigación fue avanzando porque había aspectos que cada uno de los soportes para guitarra no cumplían al 100 y entonces dijimos, bueno, pues si puedo tomar una característica de otra característica del otro y aparte con los resultados que yo tengo de mi análisis postural puedo generar una propuesta de diseño, pues entonces vamos a hacerla, ¿no? Y entonces con esta cuestión realizamos esta propuesta de diseño, publicamos este artículo en ese congreso en Italia, lo presentamos en Italia de hecho, ¿sí? Y se hizo un análisis postural a través de 2 métodos de evaluación ergonómica. El primero de ellos es esta cédula de aquí, esta cédula que se llama, por sus siglas en inglés, REVA, que
que significa Rapid Entire Body Assessment. Básicamente, esta herramienta es una herramienta tipo cédula, ¿verdad? Que genera una puntuación dependiendo de la posición de cada parte del cuerpo. Entonces, al final, yo hago una especie de cruce de datos y de números y empiezo a clasificar a la participante en un riesgo bajo, medio, alto o muy alto, de un riesgo postural, ¿de acuerdo? Entonces, este fue una de las herramientas que se utilizaron, ¿sí? Junto con los videos, porque también se realizaron videos en diferentes tomas, ¿sí? Para hacer el análisis postural. Una vez que se realizaron esos análisis posturales de diagnóstico, se pasó a utilizar este software de acá. Este software que fue desarrollado en la Universidad de Michigan es un software para hacer análisis biomecánicos. Aquí lo que se hace es simular la posición del guitarrista mientras estaba tocando el instrumento. Entonces, cada vez que yo muevo una parte del cuerpo, se van modificando las cargas posturales, los pesos, las distribuciones de peso, ¿sí? Y la carga de trabajo que hay en el cuerpo de cada segmento corporal evaluado, ¿de acuerdo? Entonces, esta herramienta principalmente fue la que nos dio un poquito de datos más numéricos, más específicos, para estimar si el participante estaba en un riesgo postural al utilizar un dispositivo u otro, ¿de acuerdo? ¿Sí me expliqué hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Entonces se hizo una fase diagnóstica con un primero y se hizo una fase ya de una revisión más a detalle, más cuantitativa con el otro, ¿sí? Ya simulando posiciones directamente de fotogramas, de fotografías extraídas de videos que se hicieron con los guitarristas tocando en tiempo real, ¿sí? Bien, los implementos auxiliares, a ver, que se analizaron para los guitarristas fueron los siguientes. 3. No podemos mencionar nombres, bueno, no creo que haya tanto problema, pero mejor nos evitamos esto. El cojinete, que ya los guitarristas conocerán, que se coloca de esta manera. El posapié, ¿sí? Que va en el piso y que eleva el miembro inferior. Y este tipo prótesis, ¿sí? Que va sobre el muslo, es de un material rígido, si no me equivoco, es aluminio, es metal, ¿sí? Y nos ayuda a darle también una regulación de altura al instrumento, ¿de acuerdo? Estos dos, perdón, este y el posapié son los únicos dos que nos dan la posibilidad de hacer una regulación de altura. Este de acá no. Este implemento auxiliar, así como lo ven, así se queda, ¿de acuerdo? Y entonces puede generar problemas en algunos guitarristas que son más altos, ¿sí? O que sí, que son más altos y que la altura del instrumento pues no les va a quedar ni aún con este, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió. Miren, aquí, perdón que les ponga esto así, pero me parece interesante la información tal cual como venía en el documento que les acabo de mostrar. Nosotros para hacer las pruebas utilizamos algo que se llama banco antropométrico, ¿de acuerdo? El banco antropométrico nos sirve para alinear la parte baja del cuerpo, ¿sí? De tal manera que las rodillas no queden ni tan levantadas ni tan abajo, ¿de acuerdo? Que queden más o menos a un ángulo de 90 grados. Entonces, de ahí, desde esa directriz, bueno, ya de entrada, ya tendríamos un referente de cómo tiene que estar la postura en el guitarrista o en el músico que toca sentado, básicamente, ¿sí? Tiene que haber, de preferencia, un ángulo prácticamente recto, ¿sí? Un poquito más o menos de 90 grados, pero que se acerque. Y entonces de ahí empezamos a cuidar la postura de la espalda, ¿de acuerdo? Muchas veces, no sé, a lo mejor ya me equivoco, ¿verdad? Pero a mí me tocó que nos insistían mucho en rectificar la espalda, ¿no? En poner la espalda muy derecha, muy recta. Y lamentablemente esa a veces no es la mejor opción, ya que aunque no lo parezca, en la espalda se activan músculos, es decir, se contraen músculos que mantienen a la espalda así, erecta.
Y entonces la contracción o la activación continua de estos músculos puede inducir a un cansancio crónico de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos hacer es generar una posición neutral, una que no se exagere la rectificación, es decir, que no esté completamente recta la columna, pero otra tampoco en la que no esté completamente curvada, ¿no? Que a veces ya cuando llevamos un ratito tocando nos pasa que inconscientemente empezamos a irnos hacia el otro extremo, ¿no? Sino tratar de cultivar una postura en donde haya una relajación, ¿sí? De la parte superior de la espalda y una conservación de la curvatura natural de la espalda baja y una distribución simétrica del peso corporal, ¿de acuerdo? Ese fue nuestro patrón de, ¿cómo se dice?, de referencia para poder identificar una postura neutral en el guitarrista. ¿Sí me explico? Esa postura se puede extrapolar a otros instrumentos, por ejemplo, el piano, ¿de acuerdo? En el piano o en el caso de los chelistas que a veces tocan sentados, ¿no? O cualquier instrumentista, cualquier músico que toque sentado, podemos tomar esos puntos de referencia como parámetros, si es que lo queremos así, ¿no? Entonces, en este sentido, se genera en esta postura que les acabo de mencionar, que era la más neutral, se genera un patrón que se llama patrón de postura lumbopélvica, así se llama, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, básicamente, en resumen, se conserva la curvatura natural de la espalda baja, se relaja la espalda alta y se mantiene en una posición recta los miembros inferiores, es decir, las piernas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí trabajamos, a partir de ahí nosotros pusimos a los guitarristas en posición y de ahí le pusimos el implemento auxiliar y después la guitarra para que tocaran y empezamos a analizar desde ese punto la interacción con el instrumento, ¿ok? Sí, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, yo tengo uno, maestro. Mario, ajá. Hay una cuestión, o sea, tú estás, para hacer este estudio, tú agarraste y les impusiste el asiento. El asiento. Sí, me imagino que todos tocaron en este asiento para que fueran grabados o para que fueran medidos. Sí, O, se estandarizaron las herramientas, así es. exacto, según tengo Ajá. entendido, y por lo que creo leí en tu artículo, es que ustedes lo modificaron de tal manera en que todos estuvieran sentados, de tal forma en que entre la pierna, digamos el fémur y la tibia y el peroné hubieran 90 grados. Aproximadamente, sí. Y exacto, o sea, para que hubiera un ángulo recto sentado en todos sus participantes. Sí, ese fue un criterio. Ajá. Exacto. Pero, ¿qué pasa con ese criterio porque ese tú lo sacas tú lo sacas de la realidad? Cuando un guitarrista se sienta, normalmente, bueno, por ahí hay un artículo que revisé de eso, normalmente no se fijan en la silla. O sea, normalmente y más estudiantes, o sea, ellos estudian en donde sea. O sea, si están esperando a su maestro, agarran una silla y se la traen. Si no hay sillas, te sientas en el piso a estudiar. Si hay una maceta, te sientas en la maceta y estudias, y hay varios niveles. Y realmente lo ideal sería que todo mundo tuviera su rango de silla, o sea, su medida de silla, pero eso en la realidad no pasa. Entonces, a mí me llama la atención un poco tu estudio. Obviamente, sí entiendo que para poder hacer reproducible un experimento, Exacto, ahí se va la cosa. tiene que, digamos que manipular unas cosas para que lo puedan reproducir otros investigadores que quieran ver, o para que puedan corroborar tus descubrimientos, tus hallazgos. Exacto. Pero, ¿qué hay con eso? Porque eso que haces es sacarlos de la realidad. Por ejemplo, yo veía en tus fotos ahorita y el chico que tenía, cuando pusiste el video con el software, Sí. el chico que tenía el bancopié para acomodarse la guitarra, dijiste que estaba en posición fetal. Casi, sí. Vi que la pierna derecha, fíjate, no guardaba digamos, ese ángulo en la otra pierna de 90 grados. Y pusiste que el chico que usa el soporte, sí, tenía los dos pies en el piso y
guardaba una especie de ángulos en las dos piernas. Ok. Sin embargo, eso no sucede siempre. O sea, hay chicos que tienen el banco y tienen la pierna derecha en 90 grados, y hay chicos que usan el soporte que tienen la pierna derecha no en 90 grados, sino ya sea que lo tenga a más grados o menos grados. Entonces, eso siento que también puede, la silla que realmente usan los guitarristas hace que cambien estos, digamos, el parámetro, bueno, no parámetro, como las estimaciones de la postura. Porque si tienen un asiento más grande o tienen un asiento más pequeño, eso va a repercutir en la extremidad inferior. Claro. Mira, vamos a ver, muy interesante ese punto. Mira, lo de los software, los videos, ahí te va. Ahí el participante prácticamente tuvo la libertad de escoger su silla, ¿sí? En el video de los software, ¿de acuerdo? No sé si se fijaron, pero ahí en de fondo había una pila de sillas, ¿de acuerdo? Había una pila de sillas del mismo diseño, pero había otras sillas de otro diseño. Entonces, básicamente, ahí no hubo un control del asiento, ¿de acuerdo? Entonces, el guitarrista casi agarró la silla que quiso y nada más se colocó con el instrumento, con el soporte para guitarra, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que nos dimos cuenta cuando observamos eso fue que esa angulación, sí, esa postura sedente la podíamos controlar, ¿de acuerdo? Porque, como bien dices, los guitarristas o los músicos tocan en donde se pueda, ¿de acuerdo? Y esa es la realidad, ¿sí? Sin embargo, el hecho de que sea la realidad no significa que tendríamos que normalizarla, ¿de acuerdo? En este caso, lo que se tendría que hacer es generar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista científico, justificar por qué esa postura no está bien, ¿sí? No lo pongamos de bien y mal, sino por qué esa postura puede estar asociada a futuros problemas de salud si se mantiene por largo tiempo, ¿de acuerdo? Se entiende perfecto que los guitarristas o los músicos estudian donde pueden, pero desde el punto de vista científico sí podemos generar la visión de una postura sedente neutral, o sea, de una postura sentado neutral, en donde la distribución de las cargas corporales sea equitativa, ¿sí? Y que desde ese punto de partida podamos reducir futuros factores de riesgo, ¿sí me explico? Entonces, por eso se controló, por eso utilizamos el banquillo antropométrico, para que esa variable no se nos saliera de las manos, ¿sí? Y dentro de la discusión de la misma tesis, ¿sí? Explicar por qué se usa el banquillo antropométrico. No sé si me explico más o menos ahí, Mario. Sí te explicas. Nada más era una de las dudas que tenía. Bueno, tengo otras dudas también acerca del software y también del momento en que tú haces la medición. Eso es bastante importante porque, por ejemplo, yo creo que lo vas a explicar más adelante, pero te lo digo. Por ejemplo, yo no sé cuántas mediciones haces de lo que tocan. Lo vamos a decir. Bueno, entonces me espero a que lo expliques y te hago mis preguntas más adelante. Te agradezco, Claro. maestro. Ya está, sí, de nada. Ahorita seguimos entonces. Mira, entonces seguimos con la presentación acá. Déjenme ahí otra vez. Ahí está. Miren, a ver, voy adelante. Esta era la imagen que estábamos viendo, ¿sí? Esta fue nuestra postura neutral de base, ¿sí? Y la fundamentamos con esta fuente bibliográfica, ¿sí? Y la justificamos con las cuestiones corporales que ya mencionamos. Cuando se hizo el estudio, ¿sí? A los guitarristas, este video es un video de la prueba piloto. Una prueba piloto es una prueba antes de la prueba real, ¿de acuerdo? Y las pruebas piloto a nosotros nos sirven para identificar cuáles son los factores a mejorar a la hora de hacer la prueba real, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que se fijen aquí en varias cosas. Aquí sí regulábamos la altura del banquillo, pero se nos había olvidado una cosa.
que la mayoría de las sillas, o por lo menos en teoría, deberían tener aquí algo para descansar, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que pasó en la prueba piloto es que varios guitarristas nos refirieron que sentían incomodidad en el asiento justamente por la dureza del mismo. Entonces, en la prueba real, además de regularle la altura, añadimos una superficie más acolchada para que no fuera influencia de incomodidad, o que esa incomodidad no se asociara al asiento, sino realmente esté relacionada con el uso del soporte y la guitarra, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, estas tomas son tomas hechas simultáneamente. Se montó una cámara arriba, una cámara atrás y una cámara del lado izquierdo, y las tres grababan al guitarrista al mismo tiempo, y después se hizo la edición en donde se obtenían los fotogramas con las tres vistas simultáneas. Esto es lo que preguntaba el maestro Mario, ¿sí? ¿Cuántas pruebas se hicieron? ¿Sí? Bueno, de entrada, ya que pasamos la prueba piloto, hicimos una fase diagnóstica en donde se aplicó la prueba primera que les dije, que es la cédula esta, ¿sí? Entonces, en total participaron 9 personas, ¿sí? Nueve músicos estudiantes de la carrera de técnico en música de la Universidad de Guadalajara, ¿ok? ¿Cómo se estructuraron las pruebas? Se hicieron cruces, ¿de acuerdo? Esto es, hagan de cuenta, si el participante 1 iniciaba con el cojinete, la prótesis y el banquillo, el participante 2 iniciaba con el cojinete, el banquillo, la prótesis, y cambiamos el orden, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y la asignación del orden era aleatoria. Esto es, nosotros no le imponíamos directamente al guitarrista, a ti te va a tocar empezar con este, seguir con este y terminar con este, no, sino que lo hicimos de forma aleatoria, ¿sí? En donde a alguien le tocaba participante número 5, a ti te tocó ser el número 5, como número 5, a ti te va a tocar esta posición, este orden de uso de los dispositivos, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera disminuíamos como que el sesgo por algún tipo de imposición, o el error por algún tipo de imposición de los instrumentos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Otro, lo que se hizo fue, se identificó en las pruebas piloto que obviamente los guitarristas tocan aquí arriba, tocan en medio y tocan aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, cada postura es distinta. O sea, tocar en un registro grave, que sería acá, ¿sí? ¿Sí? Es completamente distinto a tocar en los registros sobreagudos, ¿de acuerdo? Definitivamente es una interacción diferente. Entonces, lo que se hizo es, por participante, bueno, se diseñó un ejercicio, ¿de acuerdo? Para el estudio, en donde el guitarrista tocaba desde el traste 1 hasta el traste 15, desde el traste 1 de la sexta cuerda hasta el traste 15 o 17 de la primera cuerda, ¿de acuerdo? Era un ejercicio estandarizado para todos. No queríamos evaluar calidad de interpretación y no queríamos que los guitarristas se pusieran nerviosos a tocar una pieza. Entonces les diseñamos un ejercicio sencillo con el fin de nada más de ver su postura mientras estaban tocando. Entonces, a los guitarristas, a cada guitarrista le hicimos varias tomas del registro grave, varias tomas del registro medio y varias tomas del registro agudo, ¿ok? Y después esas tomas se clasificaron por registro grave, registro medio y registro agudo. Y cada uno de esos registros, ¿sí? Después pasaron por una etapa de selección, es decir, de forma aleatoria se escogieron 2 fotos de cada registro. Esto sí se ve aquí en la pantalla. Se escogieron 2 fotos de cada registro, es decir, 2 fotos del registro medio, 2 fotos del registro alto y 2 fotos del registro bajo, ¿sí? Por dispositivo, por participante, ¿de acuerdo? Y en total, este orden, este cruce, nos dio un total de 162 evaluaciones o 162 cruces, ¿sí? ¿Sí me explico ahí con eso? Perdón, maestro, ¿cuánto tiempo duraba cada ejercicio? Y las fotos las sacaron aleatoriamente, o ustedes escogieron, como se hacen los métodos ergonómicos, la postura más forzada.
Mira, la primera pregunta. El tiempo del ejercicio, primero, estaba diseñado para que se ejecutara, si no me equivoco, a 80 o 90 bits por minuto, ¿de acuerdo? Entonces, tenían que ejecutarlo en tiempo de corchea a 80 bits. Pero la duración del ejercicio. En total, tomando en cuenta, eran entre 3 minutos y medio y 4 minutos, ¿De porque cada tenían, sección o entre las 3 secciones? es que se iban desde el traste 1 hasta el traste 17, tardaban 3 minutos y medio a 4 en ir y regresar. ¿De acuerdo? Ok, ¿Sí? sí. En ir y regresar, era ida y vuelta. ¿Y las fotos, cuál fue el criterio para seleccionar qué fotos? O sea, ya sabemos que es 2 en el registro agudo, medio y grave, pero el momento en que están en esos registros. Ok. Para la clasificación de si es registro grave, registro agudo y registro medio, ¿sí? Se dividió la guitarra en 3 partes, ¿sí? Por trastes. Los primeros 5 trastes representaban el registro grave, los segundos 5 trastes registro medio y los últimos 5, 7 trastes registro agudo, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la posición en que estaba el guitarrista, decíamos, ok, ya está en el traste 6, entonces esta foto es del registro medio, ¿sí? Y ya las metíamos en la carpeta del registro medio. No, pero perdón, maestro, creo que no me explico bien. Por ejemplo, el chico cuando empieza el ejercicio empieza en el traste 1 y llegas al traste 5, está en la región de la Grave. parte grave. Ajá. Ahí o sea, ¿en qué momento seleccionaron la foto para Ya. analizar? Sí. Primero se clasifica el registro, ya que tenemos todos los registros por separado, se utilizó una aplicación que se llama, bueno, de hecho es una página que saca números aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo en mi carpeta tengo 40 fotos de registro grave, yo en la página, en el software, pongo del 1 al 40, dame 2 números aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces de ahí saco, no sé, me salió el 22 y me salió el 12, ¿de acuerdo? Entonces esos 2 fotogramas van a ser los que se van a analizar en registro grave, ¿sí? Y así fue con cada uno de los registros. Pero tengo una duda ahí, maestro. Pero si tu idea es comparar el bancopié, el cojín y el soporte rígido, si tú tomas fotos de diferentes momentos, ¿cómo es que los comparas? Por ejemplo, digamos que yo pensaría que si fuera a comparar los 3 instrumentos, tendría que agarrar la misma posición, o sea, en el traste 1 o en el traste 5 de los 3 instrumentos, para después agarrar el instrumento, el software, Ajá. y comparar esos 3. Pero ¿qué pasa si tú estás en el registro grave y agarras a un guitarrista que usa el banco en el traste 1 y agarras al otro guitarrista que está en el traste 5 usando el cojín? Entre el traste 1 y el 5 ya hay un cambio de postura del brazo y tal vez el sujeto pueda dejar de abducir y puede haber cambios posturales que se registren de distinta manera. Tanto en el que está en el traste 1 tal vez está abducido y a una cierta, en un cierto grado, y el que está en el traste 5 cambia la posición de la extremidad superior izquierda. Eso es otra de mis preguntas, Sí, maestro. esa podría ser una variable de control que en la que pudiéramos haber sido más específicos, ¿verdad? O sea, porque también en términos de el tiempo de ejecución, el tener al guitarrista con el soporte y todo esto, no era tan práctico hacerlo así como por traste, ¿de acuerdo? Esa es una de las cosas que tal vez se pueden pulir, por decirlo, ¿sí? Pero de alguna manera sí tratamos, la forma en que se trató de hacer el corte fue por secciones de guitarra. 5 trastes, 5 trastes, 5 trastes. Hay una cosa que se me olvidó mencionar. Estos 2 fotogramas que se tomaron, ¿sí? Fueron 2 fotogramas, es que hagan de cuenta, ay Dios mío, es que sí es un rollote ahí, porque un rollote bien, ¿sí? Porque hagan de cuenta, primero fueron 6 fotos, ¿sí? 2, 2 y 2, ¿de acuerdo? Entonces quedaron 2 del registro agudo, 2 del registro medio, 2 del registro grave. De esas 2 fotos que se analizaron, ¿sí? Por cada registro,
se tomó a cada foto que tenía una postura más fea, por decirlo así, y ese fotograma fue el que se analizó con el software más especializado, ¿ok? Entonces, ese fue el corte que se hizo para los guitarristas. No sé si me expliqué en ese sentido. Sí, maestro. Hay unas cuestiones ahí técnicas que si no quedan claras, me gustaría que las comentaran, ¿sí? O cualquier duda que tengan, podemos hacer un paréntesis para que todo quede más claro, ¿sí? Como lo hemos venido haciendo. Bien, entonces este es el corte que se hizo, 162 cruces al final, y se evaluaron estas regiones. Se evaluó el tronco, o sea, si el guitarrista se ladeaba a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Se evaluaba algo que se llamaba abducción de hombro, que básicamente es cuando tú elevas como las alitas, ¿sí? Como separas el brazo de tu cuerpo hacia los lados. También evaluamos la flexión de la cadera, es decir, cuando con el posapié ya ven que del lado izquierdo se eleva el pie, entonces medimos eso también, medimos la flexión del tronco, también del lado izquierdo se evaluó el miembro izquierdo, también evaluamos la rotación del brazo derecho, ¿sí? Y la rotación del tronco, ¿sí? Entonces, déjenme, les digo cómo estaba la cosa ahí. O sea, evaluamos este movimiento, evaluamos este movimiento, evaluamos este movimiento, evaluamos este movimiento, ¿sí? Sí, esos fueron los movimientos que evaluamos, ¿de acuerdo? Y la elevación de la pierna, ¿de acuerdo? Y esa medición la medimos en ángulos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos ángulos de una posición normal? ¿Cuántos ángulos se desviaba el guitarrista dependiendo del implemento auxiliar que utilizara? ¿Ok? Bien. Entonces, dentro de los hallazgos generales, pues se encontró que este implemento auxiliar, que es el posapié, se relacionaba con más desviaciones posturales no precisamente positivas, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque al elevar yo la pierna, voy a generar mayor compresión de este lado que de este lado, ¿de acuerdo? Y el guitarrista tiende también a desviar su columna hacia uno de los lados, entonces me rompe la armonía de la postura neutral, ¿de acuerdo? En el caso del otro soporte, que es el tipo prótesis que se ven ustedes acá, una de las cosas que encontramos fue que había problemas para ajustar la inclinación y la altura, porque tuvimos participantes que eran muy bajitos y el ajuste más bajito de este dispositivo no les alcanzaba, les quedaba la guitarra alta, aún con el dispositivo hasta abajo. Y otro de la inclinación es que a mayor inclinación, mayor inestabilidad. Entonces, los guitarristas no podían inclinarlo a veces a su gusto al 100%, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que se encontraron es que aún a pesar de que los guitarristas tenían una mayor desviación de su postura al utilizar el posapié, ¿sí? Seguían diciendo que el posapié les gustaba más en el sentido de que les daba mayor contacto con el instrumento, mayor contacto físico, ¿sí? Y mayor interacción corporal con él, ¿de acuerdo? Entonces, las cosas que se trataron de plantear acá fue que si se iba a diseñar un dispositivo o si se pretendía diseñar un dispositivo, teníamos que hacer un dispositivo que mantuviera la posición neutral lo más neutral posible, ¿sí? Y que el guitarrista no perdiera la sensación orgánica de sentir la vibración del instrumento y el cuerpo del instrumento en su cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, esos retos fueron muy interesantes, aunado al reto de las variantes antropométricas, es decir, de las variantes de las mismas dimensiones del cuerpo, ¿de acuerdo? Porque esos dispositivos se diseñaron en otro país. Por ejemplo, el tipo de prótesis es alemán. Entonces, seguro ese dispositivo se hizo con las mediciones antropométricas de la población alemana, ¿de acuerdo?
pero no con la población mexicana, y por eso cuando vimos a esta participante que no alcanzó a ajustar su dispositivo, pues nos dimos cuenta que hacía falta una personalización también desde el punto de vista antropométrico, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Entonces, ya una vez que se presentó ese artículo, ¿sí? Se hizo este último trabajo, este ya es el último que publicamos. Este se publicó en la revista Work, a Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation. Este también está bueno, ese sí hay que bajarlo con un costo, pero aquí está el resumen, ¿sí? En este artículo ya se recabaron todos los datos de la evaluación postural, ¿sí? Se diseñaron las guías para el nuevo soporte, ¿sí? Y pues se construyó el nuevo soporte para ponerlo a prueba posteriormente, ¿de acuerdo? Y este es el último trabajo que se realizó. Este trabajo fue aceptado en enero del 2019, fue recibido en enero del 2019, aceptado en octubre del 2019 y publicado en abril del 2020. O sea, tuvimos como año y medio ahí escribiendo el artículo hasta que nos dieran el sí completo, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si haya alguna duda hasta el momento. Déjenme ver si hay alguna imagen que me quede pendiente un momentito. Miren, esta es una imagen de un guitarrista ejecutando el instrumento utilizando ya la nueva propuesta de diseño, ¿de acuerdo? No les puedo mostrar las imágenes de la propuesta de diseño porque todavía hace falta hacer los ajustes de diseño y como es un diseño con posibilidad de ser patentable, entonces no podemos mostrarlo hasta que esté terminado, pero esa imagen que acabamos de proyectar es de un guitarrista utilizando la nueva propuesta de diseño. Sí, se utilizó la propuesta de diseño y se encontraron detalles. Entonces ahora lo que hay que hacer es resolver esos detalles que se encontraron, reajustar el diseño del dispositivo y volverlo a probar para ver si ya resolvimos los retos que nos propusimos desde el principio de la investigación. Entonces, como conclusión, yo diría que tenemos ya bastantes avances. Creo que ahorita podemos abrir más el panorama de la investigación musical, ya no en guitarristas, puede ser en cualquier instrumentista, y pues invitarlos también a que revisen los trabajos que tenemos ahí colgados en internet y que aprovechen y sepan que dentro de la investigación musical hay varios aspectos que se pueden resolver, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahorita no tengo más información que presentar. No sé si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Profe, Sí, Eric. noté que al momento de que evalúa a un músico, hace lo mismo que cuando rehabilitamos un paciente que toma todas, ¿cómo se llaman? Estas proyecciones, ¿no? Estos como planos, Ajá. tanto lateral, anterior, posterior. Estaba viendo ahora sí músicos como George Fisher de Cannibal Corpse, que tiene el cuello bien ancho. En esos casos, cuando el músico tiene patología, tiene algún tratamiento, digo, tiene algún, ¿cómo se llama? Herramienta especial o tiene, ahora sí su sistema capta que tiene ese percance. Es un caso muy particular porque con los años como que la musculatura del cuello se la ha hipertrofiado, ¿sí? Pero fíjate que ahí yo creo que más bien es que él solito se ha expuesto a esa condición, ¿eh? O sea, según eso no le genera ningún problema, pero pues es evidente la hipertrofia, o sea, el crecimiento muscular que hay en esa región. Entonces, no sé si sea tratable porque no sé si para él realmente representa un problema. Dice que no, pero a nivel anatómico pues sí se ve un poquito fuera de proporción, ¿no? Okay. Uh-huh. Entonces no le afecta nada, ok. Pues él dice que no. En las entrevistas ha dicho que no, así que pues, no sé, no creo que sea. Hay que analizarlo, pues es un caso muy aparte, ¿no? Gracias. Sí. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Hugo Yarif. Bueno, no es acerca de guitarristas, pero es acerca de
de violinistas y violistas y chelistas. ¿Qué tan antinatural le parece la, la forma del arco como para agarrarlo y no lastimarse? Porque he visto que es cuadrada completamente. Entonces, adaptar una mano redonda a una superficie plana es como muy, muy desgastante. Es Entonces, correcto. ajá, ¿qué tan antinatural le parece esa postura? Mira, aquí en ergonomía hay un principio básico que es que el instrumento se tiene que adaptar al objeto. Perdón, el objeto se tiene que adaptar al sujeto. El objeto se tiene que adaptar al sujeto y no al revés. Entonces, si nosotros nos fijamos, la mayoría de los instrumentos musicales tienen un diseño artesanal tradicional, ¿de acuerdo? Entonces, en efecto, no solo el diseño del arco, sino también habría que analizar el diseño del propio cuerpo del violín, ¿sí? Seguro puede ser objeto de modificaciones para que se adapten a la forma del cuerpo, ¿sí? Entonces, sí, no creo que sea una cuestión de natural o antinatural, sino más bien de que en realidad no se están tomando en consideración, ¿sí? Las formas orgánicas del cuerpo para poder adaptar las formas del instrumento, ¿de acuerdo? Entonces, ese simple detalle del arco del violín nos da para diseñar uno nuevo tomando en consideración principios ergonómicos, ¿sí? Eso por sí solo ya es una investigación. Bueno, Así es. sería buena propuesta. Sí, Gracias. es una buena propuesta, ¿sí? Digo, si no puedes cambiar el violín, porque también hay mucha renuencia y hay que reconocerlo, bueno, se entiende pues la tradición, la sonoridad, también que a veces resulta difícil pues pensar en que pueda haber un violín un poquito más ergonómico, por decirlo de alguna manera, pero a lo mejor sí podemos adaptar elementos que no repercutan tanto en la sonoridad como lo es el arco, ¿no? Desde el punto de vista del Sí. diseño de la madera. Entonces, ahí ya tienes una idea buena. Ajá. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Ah, Itzel tiene la mano levantada. Ajá. Sí. Hola. Hola. Vi las imágenes del banco antropométrico que estás mostrando. No es el banco antropométrico normado, ¿no? Por Isaac. No, la verdad es que ese banco antropométrico fue diseñado y construido por el Centro de Investigaciones en Ergonomía, ¿de acuerdo? Se trató de respetar en lo mayor de lo posible que cumpliera con los requerimientos funcionales básicos para poder colocar a los participantes en la postura que se requería, pero bueno, no es que haya pasado por un proceso de regulación, pero tampoco se construyó al azar. Sí se tomó en consideración qué era lo que se requería, ¿de acuerdo? De Entonces hecho, ajusta la altura sí, en ese banco. se ajusta a la altura. Lo interesante sería que está ajustando la altura. ¿Y ustedes utilizan un goniómetro o solamente el ojímetro? No, Para ver el ángulo de 90 grados. se utiliza el goniómetro. Sí. Ya. Ahora, ¿estás utilizando el software, el Kinovea o algún otro especializado de diseño? Ok, el Kinovea lo utilizamos para, haz de cuenta que la secuencia de video de 3.5 minutos, 4, la dividimos, no me acuerdo el número de fotogramas en total, pero la dividimos en fotogramas. Entonces el Kinovea nos sirvió para sacar, por ejemplo, de esos 4 minutos, 100 fotos, ¿de acuerdo? Y cada ciertos segundos, o sea, hacer una toma, cada ciertos segundos hacer una toma, ¿de acuerdo? Un corte más bien, ¿no? Un corte, exacto. Entonces, esa fue la utilidad del Kinovea. Y el otro software que utilizamos, déjate, lo voy a escribir en el chat, se abrevia así, 3DSPP, ¿sí? S significa 3D, ay Dios, es 3D Strange Statical, a ver, déjate reviso bien cómo se llama, pero es un software de evaluación de esfuerzo estático, ¿de acuerdo? Que ese fue el que se utilizó para, ya con los fotogramas tomados, ¿sí? Se hizo el análisis biomecánico con ese software. Oye, es que eso me parece muy interesante lo que hicieron ahí. ¿Me podrías mostrar una imagen otra vez de este análisis biomecánico? Yo soy ingeniera mecánica en el área de biomecánica. Sí, claro.
Eso me parece muy interesante. Sí, déjame revisar. Es que lo que quiero buscarte el nombre completo, que es lo que ando viendo acá, ¿sí? Ah, aquí está, ya lo encontré. Es 3D Static Strange Prediction Program. ¿Ok? Déjate muestro, déjenles comparto pantalla para que lo vean. A ver, un momentito. Aquí voy a poner esto por acá, así. Ahí está, mira, dicen Using the 3D Static Strange Prediction Program. Este software fue diseñado por el Centro de Ergonomía de la Universidad de Michigan, ¿sí? Y ahorita te paso la imagen del software. Sí, no más bien era, ajá, eso. Esta, es esta. Sí. ¿Sí? ¿Cómo están rastreando? ¿Pusiste tú algún tipo de sensores? Es solamente con la imagen, ¿verdad? No pones marcadores. Se querían poner marcadores, Ajá. así como en el uso del otro software, ¿te acuerdas del video? Pero sí notamos que desde el punto de vista, por decirlo, de comodidad para el guitarrista, ya teníamos también muchas variables de control y no queríamos que el guitarrista se sintiera incómodo con más cosas encima, ¿sí me explico? Claro. Entonces, lo que sí, y no sé si te diste cuenta acá, es que se replicaron las mismas tomas que en el software se replicaron las mismas tomas, o mejor dicho, se replicaron las mismas tomas videográficas que el software te puede analizar, ¿de acuerdo? Para que quede más específico. O sea, ¿Y no podría ser un sobrepareo eso? Que estés pareando doble al ponerlos exactamente en la toma. Lo que pasa es que el software ya tiene predispuesto una postura que califica como riesgo. Y si tú en el análisis seleccionas justo la que está calificada como riesgo, eso podrías estar sobrepareando, ¿no? El estudio. Pero bueno, habría que pensarlo o verlo, sobre todo por el tiempo en el que seleccionaste los fotogramas. Pero yo creo que tu investigación está muy interesante, que vale la pena y que habría que discutir cómo verdaderamente podríamos empezar a actuar de manera más consciente y a contracorriente de los músicos de mejorar su espacio de trabajo, ¿no? Sí, fíjense, una cosa aquí interesante que dice Itzel, a contracorriente. Hay que tener cuidado con eso porque desde el punto de vista de la ergonomía nosotros no podemos decirle a la persona cómo hacer las cosas. Nosotros sugerimos propuestas, ¿sí? Y esas propuestas tienen que ser adoptadas por la persona desde la conciencia real de que hay un sustento que puede optimizar su trabajo, ¿sí? Esa es la cuestión. Mejorarlo, ¿no? Sustancialmente, Sí, pero al final de cuentas, cuando les propones alguna modificación en el asiento o en las sillas, de repente es como cierta renuencia ahí con eso, ¿no? ¿no? Sí. Pero sí está muy interesante, te felicito por tu investigación. Muchas gracias, Itzel. Voy a ir con Ángel. Ángel tiene levantada la mano desde hace rato también. Entonces, ¿tenías alguna duda ahí, Ángel? Sí, hola, buenas tardes, doctor. Hola. Yo hace tiempo realicé lo que fue un estudio pequeño. Yo soy fisioterapeuta, es mi hermano, Ángel es mi hermano. Ah, ok. Y me dijo, dije, pues está interesante, ¿no? Y pues ya me quedé aquí de chismosita nomás a ver, pues para ver si aprendía algo y así, pues claro que sí. Ok. A ver. Hola. Hace que yo realicé un estudio donde preguntaba a varios músicos que tocaban la guitarra sobre si sentían alguna incomodidad a la hora de tocar en sus miembros superiores y me llegaron a comentar pues que sí, en la encuesta yo puse varias partes, por ejemplo, que el hombro, el codo, muñeca, cuello, y lo que casi siempre me referían eran otros, aparte de que era de codo y muñeca y dedos, también ponían otros, y yo preguntaba cuáles y comentaban que era la espalda, mayormente la espalda baja, lo que era lumbar.
Entonces, viendo ahorita, de hecho yo en ese momento yo platiqué con mi hermano y me comentó que por lo mismo de lo que son las prótesis que usaban para tocar guitarra, les generaba mucho dolor, pues por las malas posturas también, hablando de lo que es de lo que son las sillas también, que no son cómodas ni mucho menos y no son adecuadas. También considero que tiene que ver mucho de cada persona, ya que cada uno tiene diferentes las estructuras, unos estamos más largos, otros estamos más cortos, y aparte de que también considero que tiene que ser muy importante lo que es el fortalecimiento y los estiramientos de cada persona. Claro. No solamente, o sea, es muy importante tu comodidad a la hora de tocar, pero también es muy importante tu fuerza, o sea, tienes que tener, como por así decirlo, saludable lo que te va a dar, pues, por así decir, de comer, o sea, tus músculos, lo que te va a hacer moverte. Entonces, ¿usted qué consideraría de decirle a los muchachos que deban de hacer? Bueno, yo también les preguntaba a ellos en la encuesta sobre que si frecuente iban al fisioterapeuta por X motivo, tanto por rutina o algo, y yo pienso, a lo que yo me recuerdo, fue como el 87% me pusieron que no, que nunca habían ido con un fisioterapeuta. A veces no los conocen, ¿eh? ¿Mandé? A veces no lo asocian como primera opción de tratamiento, ¿eh? No, y Ujú. también referían que sí habían tenido dolor, que fue casi como el 93% y el 87% me decían que no habían ido con un fisioterapeuta. Dije, bueno, o sea, no solamente con un fisioterapeuta, sino con algo en general que les pueda orientar, pero aún así la respuesta era no. Entonces yo considero que también hace falta un poquito de cultura a las personas de no dejar ahí se va el decir, ay, mi comodidad a la hora de tocar, como usted dice, la ergonomía, como dice, es el entorno completo. Y aparte también es uno mismo, pues como es el adaptarse los instrumentos para uno mismo y no nosotros adaptarnos a ellos. Claro. Mira, en ese sentido, creo que me preguntabas que cuáles serían las recomendaciones. Hay muchos elementos de los que se pueden echar mano y no necesariamente con el instrumento aquí. Sí, acuérdense que tenemos la práctica mental, ¿no? Tenemos la de lectura analítica de las obras previo a tocar, ¿no? Yo tengo que saber, bueno, esa es una recomendación, no es que se tenga que hacer así, ¿verdad? Pero yo a mí se me ocurre que, por ejemplo, tú como músico que ya estás llevando, si ya estás llevando esa formación de armonía, de contrapunto, etcétera, entonces eches mano de esos conocimientos para que antes de agarrar tu instrumento ya le hayas echado una lectura analítica, le hayas hecho una lectura analítica a la obra que vas a estudiar, ¿de acuerdo? Para saber, ya desde ahí, tu cerebro empieza a asimilar por dónde va a tocar la obra, ¿de acuerdo? Esa es una opción. La otra opción es hacer la práctica mental a través de la misma mente, empezar a visualizar las posiciones en las cuales tú tienes que poner tus manos sobre el instrumento. Otra, práctica de manos por separado, ¿de acuerdo? Y la otra, muy importante, antes de cada sesión de estudio, una sesión de calentamiento, ejercicios de calentamiento, ¿de acuerdo? Entonces, que de hecho hay métodos de calentamiento ya bien conocidos, etcétera, o estiramiento que realmente pueden funcionar para evitar llevar desde 0 hasta el 100 las mismas articulaciones o la función muscular. ¿De acuerdo? Entonces. Sí, de hecho, también en la encuesta pregunté sobre qué tan frecuente era si calentaban previo a empezar a tocar, y la mayoría me ponía como que, fue como la mitad de que según eso sí. Pero después pregunté qué tan frecuente era que estiraran después de lo que era después Esa de es otra también, después. eso, era un no, o sea, yo pienso que un 10%, o sea, casi nada fue un estudio que fueron como 50 personas o más las que contestaron la encuesta y decían no, o sea, y a mí, bueno, en mi punto de vista como fisioterapeuta, considero que es muy importante, ya que generamos una sobrecarga, ya que estamos tocando el instrumento, por el movimiento que estamos generando, todo lo que es antebrazo, brazo y espalda, se genera una sobrecarga y también posturas muy forzadas. Considero que es muy importante el estiramiento para cada uno, ya que así vas a mantener, pues, saludables a tus músculos y les vas a ayudar a relajarse. El calentamiento y el enfriamiento, ¿no?
las dos cosas, o sea, sí, definitivamente es parte fundamental. Para ello hay que concientizar al músico, más bien que concientizar, habilitar al músico para que conozca cuáles van a ser las secciones musculares que van a estar más implicadas en la ejecución de su instrumento para que también se enfoque en hacer ejercicios de calentamiento y preparación física ahí, ¿no? Esa es otra cosa muy importante, creo yo. Muy bien. ¿Algo más, Ángel? No. Hermana de Ángel. Todo Ok, bien. bien. A ver, Mario, ¿tienes la mano levantada? Hola, otra vez. Oye, Sí. sí tengo algunas dudas y otras. Voy a tratar de ser breve, ojalá pueda. Por ejemplo, entonces, ¿a qué concluimos con la presentación que estás dando del banco? Parece ser que tú en tu estudio, no lo has dicho, pero parece que tú dices que el banco no es recomendable. Yo tengo algunas dudas al respecto ahí, entonces quisiera que dijeras eso, ¿no? Yo en particular pienso que no se puede ahorita, y menos con los pocos estudios que hay, no se puede decir que el banco no deba usarse, ni tampoco debe decirse que el soporte es mejor que el banco. ¿Por qué? Porque no hay evidencia todavía para eso. Si bien es cierto que tú hiciste un estudio donde ves que hay una diferencia postural, hay otros estudios hechos en otros músicos que tocan sentados, en donde tienen la misma prevalencia de dolores en la espalda, por ejemplo. Uh-huh. Y que ellos tocan con los dos pies las dos plantas en el piso y tienen los mismos síntomas. Si bien es cierto que lo que puedes mostrar tú es que la posición sí se aleja más con el banco que con la prótesis, se aleja más de la postura neutral, no se puede decir que que sea uno sea más dañino que el otro. Ok. Mira, en relación a lo de los otros instrumentistas, cada instrumento es un universo distinto, o sea, no podemos, yo no me atrevería a decir, por ejemplo, como este estudio fue hecho en guitarristas, no lo compararía con un pianista o con un violinista o con un chelista directamente, ¿de acuerdo? Porque entonces tal vez las recomendaciones serían diferentes, ¿sí? No sé cómo se entendió o cómo, no me acuerdo exactamente las palabras con las que viene redactado eso, pero la conclusión no es que esté mal o esté bien usar el banquito, sino que al ser un implemento auxiliar que me aleja más en comparación a los otros dos analizados, ¿sí?, de la postura sedente neutral, entonces habría que considerar realmente si es beneficioso a largo plazo para el guitarrista, ¿de acuerdo? Porque de entrada sí podemos decir que desde el punto de vista de la postura sedente, es decir, la carga de peso que se libera en el asiento tiene que ser simétrica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos una compresión de tejidos blandos y la compresión de tejidos blandos, ¿sí?, a nivel de la nalga, perdón, y del muslo deben de ser equivalentes. Y esa condición no la cumplía el posapié. Y también el hecho de que haya una elevación de la cadera, es decir, una elevación de la articulación de la cadera, automáticamente me condiciona a una postura que se conoce como retroversión pélvica, ¿de acuerdo? Es echar la pelvis para atrás. Si yo echo la pelvis para atrás, automáticamente modifico la curvatura de la columna baja, ¿de acuerdo? Y entonces eso es por pura fisiología o anatomía fisiológica, ¿de acuerdo? Que esas posturas o esas modificaciones posturales, sean pasivas o activas, van a repercutir en otras articulaciones. Y lamentablemente, como en el caso del guitarrista, que tenemos una postura estática por varias horas, eso lo vamos a convertir en un desorden acumulativo, ¿sí?, que podría generarle síntomas a largo plazo al músico, no como los que mencionaron, que son síntomas de la columna baja, ¿sí? Algunos guitarristas también mencionaron que tenían síntomas en la rodilla, ¿sí?, etcétera.
Entonces es lo que podría contestar ahí, Mario. Sí, otra cosa también que quería rápidamente ver, lo de la práctica mental, fíjate, es algo muy interesante porque he leído varios artículos al respecto también, y si bien tampoco existe, o sea, es algo que se recomienda mucho, pero no hay una evidencia de que si tú practicas cierto tiempo con una pieza y tú haces el mismo tiempo con la práctica mental, no se ha visto que sea mucho mejor practicar mentalmente que con el instrumento. Sí se ha visto que es mejor que cuando no se estudia, Claro. pero eso es evidente, ¿no? Pero Ajá. bueno, hay una evidencia, ¿no? Ajá. Y bueno, es otra cosa que lo quería comentar. También en eso hay toda una polémica, porque si bien es cierto, eso se dice mucho, pero no hay una evidencia que sea contundente ante eso. Ahora, con respecto a esta chica que es fisioterapia, dijo cosas bastante interesantes. Que nadie calienta, Ujú. ¿no? Pero fíjate, es muy interesante. Yo hice un estudio también, bueno, no parecido, hice un estudio en donde yo le pregunté a 23 músicos profesionales y la mayoría de ellos calentaba. ¿Sabes qué pasaba? Ya habían tenido una lesión. Ok. Entonces, o sea, eso tampoco se puede un poco generalizar, que los músicos no calientan ni enfrían. Normalmente, los músicos cuando ya tienen una lesión ya se cuidan más. Y eso es algo interesante también porque se empiezan a cuidar ya cuando hay una lesión. Y siento que todos esos estudios que se hacen en pro de mejorar la salud del músico es interesante para que no lleguen a la lesión. Ok. Bien. Bueno, te agradezco, ya eran todas mis preguntas y comentarios, y de todas maneras te agradezco este espacio, Sergio. Espero No, pues seguir en contacto contigo. claro que sí, ahí estamos. Gracias por estar aquí en la sesión. Todos siempre bien, participaciones muy, muy afortunadas. Me llama la atención la investigación de la compañera fisioterapeuta también, que yo creo que se podría echar adelante también. Y respondiendo a lo que decía Mario así rápidamente, yo entiendo que a lo mejor no hay evidencia en donde se diga que la práctica mental realmente ayude, pero fisiológicamente nosotros sabemos que los movimientos musculares están gobernados desde el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Entonces, los movimientos musculares se van aprendiendo conforme pasa la vida de la persona, ¿sí? Entonces, de tal manera que llega el momento en que esos movimientos prácticamente se automatizan, ¿sí? Entonces, quiere decir que a cualquier movimiento que nosotros hagamos ya hay un proceso neurológico de planeación complejo que va desde la corteza motora primaria, ¿de acuerdo? Entonces, eh, a lo mejor no hay evidencia de un estudio tal cual, pero sí se sabe que a nivel fisiológico el sistema nervioso central tiene esa capacidad, ¿de acuerdo? Del aprendizaje del motriz, ¿sí? Y de la planificación de los movimientos. Esa es una cosa que yo podría abonar a lo que comentaba Mario. Y en relación a lo segundo que era, ¿qué? Lo de las... ¿Qué comentabas, Mario? Del calentamiento, nada Del más. calentamiento, sí. Bueno, eso también es discutible, ¿verdad? O sea, porque no podríamos afirmarlo al 100, ¿sí? Pero definitivamente, a ver, si pensamos, ok, esos 23 músicos se lesionaron a pesar de que calentaban, no quiere decir tampoco, y es que ahí tenemos que comprobar que el calentamiento no funcione, sino Fíjate que hay que, estudios ajá, ahí, hay estudios en donde se ve el calentamiento como una variable. En algunos estudios sí salen y en otros estudios no tiene relación, los excluyen. O sea, con varios, fíjate, ven la edad, ven también el calentamiento, y algunos se meten con enfriamientos. Hay estudios incluso en donde se ve la actividad física. Y en diversos estudios, en unos estudios han salido que sí es una variable que tiene que tenerse en cuenta como predictora, pero ha habido otros estudios en donde
donde no hay relación. Entonces, por eso digo, dentro de la teoría se tendría que calentar. Pero fíjate, otra cosa bastante interesante, siempre dicen eso, calentar, pero todos tienen en su mente una idea súper diferente de lo que es calentar. Entonces, un músico, fíjate, puedes llegar en un estudio y te pueden decir, oiga, usted calienta, y te va a decir sí, pero no se ahonda. Entonces, ¿a qué le llamas tú calentar? Entonces, puede ser eso una explicación de por qué algunos estudios dicen que sí calientan, pero tampoco se puede tampoco se puede descartar que que funciona. Pero bueno. Ese sería otra línea de investigación, ¿no? Ahí, sí. Y también identificar cuáles serían justamente esos ejercicios que van a generar o si generarían un impacto en la ejecución del músico, porque puede ser, no va a ser lo mismo ejercicios de calentamiento para un trompetista, si es que los tiene, que para un guitarrista, que para un pianista, ¿de acuerdo? Entonces, es correcto, sí calientas, pero ¿qué tipo de ejercicios haces? ¿Qué músculos estás activando? ¿Qué músculos estás calentando? Es lo que también tendríamos que profundizar, pero sí es otro tema muy, muy importante ahí. Sí. Dante. Ahí tiene la mano levantada, Dante. Sí, muchas gracias a todos. Pues primero que nada, muchas felicitaciones, maestro, por su investigación. Gracias. Ha ayudado mucho. Y bueno, yo soy actualmente estudiante de la licenciatura en ejecutante de la UDG, justamente en guitarra clásica. Ajá. Y bueno, justo como lo comentó mi compañero, el maestro Mario, pues sí, hasta que me lesioné fue que empecé a calentar y empecé a estirar. Y fue una lesión un poquito... También ahora sí que esa es parte de una pregunta. Me dijeron que es tendonitis, pero cuando fui yo con no era fisioterapeuta, era otro nombre, pero no era fisioterapeuta. ¿Traumatólogo? No, y es como más tipo del sur de América, de Sudamérica. Quiropráctico, no. ¿Osteópata? Quiropraxia me dijo que hacía. Ok, sí. Sí, y me hizo algo que pues no, es que me lastimé yo otro dedo, porque tengo tendonitis en el dedo índice, de la mano izquierda, pero esa vez me lastimé el dedo meñique por, digamos que, tocar de más. Entonces, sí, me dijeron que estuvo incorrecto lo que hizo. Entonces, mi pregunta es, más que nada, si realmente te puede dar tendonitis por tocar, y me dijo un doctor que se iba a quitar con el tiempo. O sea, que no necesitaba como acudir con un fisioterapeuta o algo así, porque yo le pedí como si el IMSS tenía fisioterapeutas o algo así, y me dijo que no, que con el tiempo sí me va a quitar el dolor. Yo realmente ya como que sé que cuando estiro, o sea, no me duele, o cuando realmente estiro y caliento un poco, pero también, bueno, eso es otra pregunta. Primero que nada, o sea, sí es, no sé, en su experiencia, maestro, ¿es posible que se quite la tendonitis? O sea, que solo desaparezca con el tiempo. Bueno, para que se desarrolle tendinitis se requiere una exposición de largo tiempo a un tipo de movimiento, ¿de acuerdo? La tendinitis se genera por un desgaste crónico, pero sí se puede eliminar si modificamos nuestros hábitos y modificamos la intensidad con la que ejecutamos la función de la articulación, ¿de acuerdo? Ahora es muy importante porque los tendones que están en las manos no son iguales a los tendones que tenemos aquí en el antebrazo, en el brazo, ¿sí? Están recubiertos por un forro que se llama vaina tendinosa. Ese forro, que es como un lubricante para el tendón, a veces también se inflama, ¿de acuerdo? Entonces ya no es una tendinitis, sino que se convierte en una tenosinovitis, ¿sí? Y entonces, es otro tipo de abordaje. En cualquiera de los casos, si se identifica a tiempo y yo sí te recomendaría ir con un fisioterapeuta para que te oriente acerca de los nuevos hábitos que te favorecerían a que esto se quitara, ¿sí? Si se trata a tiempo, sí hay un buen pronóstico, ¿de acuerdo? Para la recuperación. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la vaina? Vaina tendinosa o vaina sinovial. Y maestro, una última pregunta. Ahora sí que de guitarrista, ¿usted recomendaría, ya no sé, un método o algunos ejercicios para calentar? Porque lo que dijo es muy cierto. O sea, cuando calentamos, ¿qué calentamos? También me lo he cuestionado. Exacto. Muchas veces.
Mira, no, al momento no tengo una referencia bibliográfica que te pudiera recomendar de calentamiento, ¿sí? Pero sí me gustaría comprometerme a buscar métodos que realmente estén dirigidos a los grupos musculares implicados para la ejecución de la guitarra. Entonces, déjenme checar eso, ¿sí? Porque tú eres, si no me equivoco, alumno del maestro Rui, ¿sí? ¿O no? Sí, de la ¿Sí? materia de Ok. método. Entonces, cualquier referencia bibliográfica yo se las hago llegar, ¿sí? Porque sí tengo, nada más que al momento no sé, no me acuerdo de algún autor en específico, ¿de acuerdo? Sí, y de Sí, hecho, estoy trabajando en un manual con recomendaciones ergonómicas para la ejecución del instrumento, ¿sí? Entonces, ese lo quiero sacar, es un manual muy pequeñito, ¿sí? Pero sustancioso, pues, porque se recaban, creo yo, de manera entendible los principales aspectos a tomar en cuenta previos, durante y después de la ejecución del instrumento para que, siguiendo ciertas recomendaciones ergonómicas, podamos tener una práctica un poco más saludable. Esperemos que cuando se publique realmente funcione. Sí. Sí, lo esperaré con ansias, maestro. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, Diego ahí tenía la mano levantada. No sé si Itzel también tenía otra pregunta, se le quedó la mano levantada, pero Diego sí levantó la mano ahorita. Sí, buenas noches con todos. No sé si se me escucha. Sí. Ya, perfecto. Es que segunda vez que uso Meet. Nada, primero felicitar por el trabajo, me parece excelente. Yo soy guitarrista clásico de Perú y bueno, en realidad yo también comparto mucho de lo que han estado mencionando. Yo empecé a tomar más conciencia de todo esto después de sufrir una lesión. De hecho, me parece bastante acertado el estudio que has hecho. Yo sí viví en carne propia los efectos que tuvo el usar el banquito por muchos años en mi escoliosis. Me causó una actitud escoliótica terrible. Uh-huh. Ajá. Y me causaba mucho daño en la espalda, que bajó bastante cuando empecé a usar el otro soporte, el Ergoplay, ¿no? Yo tenía una consulta así, lo otro que quería comentar es que esto de la práctica mental a mí me ayudó muchísimo también porque, bueno, en parte por mis lesiones empecé a tomar clases de método Feldenkrais y en verdad uno de los pilares del método es que cuando algo no sale, primero se imagina, ¿no? Uh-huh. Y se trabaja siempre desde la conexión, ese camino que conecta el pensamiento con un movimiento ligero y fácil, ¿no? Y entonces, en verdad, ese principio a mí como músico me ayudó muchísimo. Okay. Eso quería como comentarios y lo que sí es mi pregunta es que justo cuando alguien hablaba de modificar el arco y todo eso, ¿usted cree que también sea necesario modificar la guitarra como instrumento? ¿A qué me refiero? Partiendo de la posición sedante neutral, es decir, con las dos piernas paralelas, 90 grados, con un peso equitativo en ambos isquiones. Nosotros cuando ya al momento de tener que ponernos la guitarra, a veces hay que abrir la cadera derecha, ¿verdad? Poner la pierna al otro costado, a veces cambia el ángulo. Como la guitarra tiene que ir entre las piernas, aún así se usa el banquito o el soporte, como que ese es el espacio que ocupa. Hay que girar el tronco a veces. ¿Cómo es que usted ve eso, no? O, en todo caso, ¿qué es lo más preferible, no? Abrirla, porque veo que todos tienen como que un enfoque distinto para ese problema, ¿no? Hay quienes dicen, no, hay que mantener la pierna izquierda lo más paralela, o sea, lo más recta posible, y la que se abre solo es la derecha, como si hicieras 90 grados con las piernas. Otros más bien mantienen las piernas un poco más paralelas, pero giran más el tronco. Entonces, como que cada quien opta por una solución distinta, pero que en parte por la misma naturaleza del instrumento, ¿no? Ese era más o menos mi comentario. Y nuevamente felicitaciones por la ponencia. Muchas gracias. Sí, gracias, Diego. Con este comentario de Diego, creo que nos vamos a finalizar la sesión y te respondo lo que me preguntas. Me preguntabas que si era necesario rediseñar la guitarra. Yo creo que no es tan sencillo pensarlo de esa manera porque hay muchos aspectos detrás de eso. Estamos hablando de que todos los métodos para guitarra están diseñados para esa forma de guitarra. Eso es uno. Dos, toda la enseñanza del instrumento está basada desde hace siglos en ese diseño del instrumento. 3. Los aspectos relacionados con la sonoridad, las maderas. Si nosotros cambiamos el diseño de la guitarra,
habría que considerar que también la sonoridad del instrumento se podría modificar, ¿sí? Otra, la aceptación que el guitarrista vaya a tener sobre el nuevo diseño, ¿sí? Y los cambios en la técnica que el propio cambio de diseño va a tener por sí mismo pueden ser factores que nos harían pensar en un rediseño del instrumento, pero a largo plazo, ¿sí? Por lo pronto, creo que lo más conveniente es utilizar lo que tenemos a la mano, tratar de optimizar lo más que podamos con lo que tenemos en la mano, ¿sí? Y con base en eso, a través de la demostración de resultados, ir poco a poco incentivando esa conciencia en el músico para poder realizar su actividad de una manera más saludable. ¿Sí? Sí, creo que tiene bastante razón, ¿no? Nada, muchas gracias por responder la pregunta. Claro. Ok, bueno, entonces les agradezco muchísimo su presencia. Sé que nos extendimos más de una hora, la verdad ni me había fijado, ya son las 7:12. Agradezco su paciencia y espero que haya sido de utilidad, ¿verdad? Esta información.